En el caso de Egipto, a ver, la Hermandad Musulmana podrá ser un partido que tenga muchísima influencia religiosa, pero es un partido que llegó al poder por la vía democrática, ¿no? Pero que que ahora quiere gobernar por decreto. Como cualquier dictadura. Ha cometido, yo creo que me parece, algunas regresiones muy claras. En algunas de ellas se ha echado para atrás, Así es. ¿no? Pero no está disparando contra la gente en la calle, ¿no? Las manifestaciones ahí están en la Plaza Tahrir, están fuertes. Yo creo que van a poner a cimbrar a la Hermandad Musulmana. Creo que le baja mucho los humos a Morsi, pero la Hermandad Musulmana no es un grupo terrorista. Perdón, ¿no? pero Es decir, no hay es regímenes en el uno de mundo los- que se pongan a disparar contra la gente en la calle. No, sí, hay no, sí, puede pasar. circunstancias En Siria, sí. en la historia de las naciones en que se dan esas Bueno, atrocidades, pero no Mubarak hay cae ni porque familias los soldados dictatoriales ni regímenes que se pongan a tirar tiro al blanco. No, pues contra hablabas de los la temas. gente. Yo señalaría dos en el nivel internacional. Uno es la tormenta Sandy que desnudó el sistema de prevención civil de Estados Unidos. Cuando tú ves que en Nueva York todavía hay lugares que están sin luz un mes y medio después, donde no había esquemas de ayuda a la gente, a los damnificados, donde murieron 129 personas. Aquí el huracán Vilma, que fue terrible en Cancún, murió una persona y por un accidente. Uno, yo señalaría también ¿Cuál otro? la inminente, la etapa terminal de salud de Hugo Chávez, que a su muerte va a alterar todos los equilibrios latinoamericanos. Y me estoy hablando de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay. En fin, esto va a ser, y vamos a ver qué pasa en Venezuela a la desaparición de Hugo Chávez. Señalaría estos dos puntos. A ver, déjame, yo creo que Sandy como suceso, yo creo que todos diríamos que fue sumamente noticioso y estaría ahí en la lista, digamos, en la lista de los 10, a lo mejor de las 10 notas principales. Pero cuando estábamos hablando de Europa y después estábamos hablando del mundo árabe, lo que está pasando allá, yo tenía en mente América Latina y obviamente pensaba en Hugo Chávez, aunque lo pensaba más como personaje que como noticia, pero en todo caso, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Qué pasó en este 2012 que sea noticioso o realmente América Latina tú la ves ahorita en un segundo plano en el mundo de las noticias? Lo cual, por cierto, puede ser una buena noticia, no necesariamente es una mala noticia, porque no están pasando cosas que impliquen conflicto, que impliquen catástrofes, que impliquen choques entre fuerzas políticas. América Latina, ¿qué ves? Mira, desde luego está lo más importante claramente fue la reelección de Chávez. Habrá que ver realmente cuál es el nivel de su enfermedad. En varias ocasiones también han manejado, o sea, también les ha servido como de propaganda. Pero nunca lo había anunciado él. Nunca había anunciado. Creo que tienen ahí un asunto de quién es el relevo, pero bueno, efectivamente Chávez y por todo lo que dice Joaquín. Yo creo que un asunto muy interesante que en México creo que no le dimos mucha importancia, pero que es increíble, es el juicio contra la corrupción en Brasil, que se le llamó el Mencelao, que es impresionante la capacidad que tuvo un régimen como el brasileño de juzgar a una cantidad, son casi 50 funcionarios, entre ellos gente muy cercana al expresidente, a Lula, acusados de corrupción y de males manejos. Sentenciados a un total de 232 años entre todos. A mí me parece muy importante porque creo que una democracia se solidifica con un juicio de este tipo. Es decir, cuando tú tienes un régimen en el cual eres capaz de irte sobre la gente más cercana de un expresidente, y no de cualquiera, sino de Lula, y haces un juicio de esa magnitud y encuentras cómo estuvieron chantajeando y cómo sacaban dinero y cómo compraban mayorías, a mí me parece un tema mayúsculo el de Brasil, un gran... ¿Perdón? Sí, 200 un gran años. ejemplo, además, de algo justo que aquí nunca pasa. Y sobre todo, y que aquí no tuvo gran reverberancia, ¿no? Y a pesar de que estamos hablando en Brasil de Lula con todos los reconocimientos en Brasil y en el mundo. A ver, Ciro, tú, en América Latina, ¿qué rescatas? Finalmente América Latina es un gran hecho de violencia, no lo hubo, un gran desastre natural, no lo hubo. Hubo, creo yo, historias muy interesantes en la política. La elección de Venezuela fue apasionante periodísticamente, la votación que en esas condiciones saca la oposición me parece una gran nota. La disposición del gobierno de Colombia para sentarse finalmente a negociar con la guerrilla, esa guerrilla que secuestró a tanta gente y están negociando en Cuba, lo que parece ser el final de
la época dorada de Cristina Kirchner con movilizaciones que hace tiempo no se veían, la crisis en Brasil, en fin, hay muchas historias. ¿Cuba? Muchas ¿Cuba? pequeñas ¿Ves algo en historias. Cuba? No, nada, absolutamente nada. ¿No? Por ahí algún caso de derechos humanos y se acabó, pero no la crisis de derechos humanos de hace 2 o 3 años. Los dos factores que suelen poner a América Latina en el mapa cuando se hacen los recuentos, al menos en tercer grado, no se dieron este año. Ni hubo una guerra civil, un golpe de Estado, una insurrección, una ofensiva fuerte de una guerrilla, ni tampoco, y por fortuna hubo un Haití, hubo un... Yo Una pondría catástrofe esta natural. cosa Déjame tan extraña agarrar que sucedió en Paraguay, ¿no? En donde el presidente fue súbitamente destituido por el Congreso, pero no dio para mucho, ¿no? A ver, Carlos Marín, Creo finalmente. que hay dos acontecimientos del mismo tema. Uno se produce en Argentina, otro en Ecuador, en que por fortuna no prosperaron los asedios ni de la presidenta de Argentina ni del presidente de Ecuador contra medios y la libertad de expresión. Ok, ese es un tema, sin Yo duda. pondría otro, que no es necesariamente de este año. de América Latina. es algo que ya venía. en No, pero sí, en Argentina estos se días, iba por a ejemplo, cristalizar el Clarín le eso. acaba de Sí ganar. es de este año. Brasil, yo creo que para mí la nota de América Latina fue la caída del trono en Brasil. Es decir, Brasil solía ser ese gran líder latinoamericano, ya no lo es, entonces todavía estamos por ver quién Ellos va a siguen ocupar ese creyendo que lugar. son. Bueno, Sí, pero ya no lo cree nadie. En su marcador siguen adelante. Y el otro, te diría, es esta creciente opinión de mandatarios en funciones que plantean darle una vuelta al tema del combate a las drogas a partir de la legalización. Y marcaría, pues, especialmente los casos de Uruguay. Guatemala y Uruguay. Bueno, en ese sentido habría que rescatar también la votación que hubo en 2 estados en Estados Unidos, en Washington y en Colorado, que legaliza la marihuana. Y cómo eso, incluso el entonces presidente Calderón admite que podría implicar un cambio en el paradigma del combate al narcotráfico. Yo creo que esas votaciones en esos 2 estados, muy distantes, por cierto, a lo que sería el Cono Sur, tienen reverberancias o podrían tener en todo el continente, ¿no? Sobre todo en México, porque en México se presenta un dilema, yo diría incluso moral. ¿Cómo permitir que elementos de las Fuerzas Armadas, soldados, policías, marinos o de las policías mueran impidiendo el tráfico de un producto, en este caso marihuana, que va a 2 localidades, el estado de Washington y de Colorado, donde es legal, es decir... Y espérate, Joaquín, a que se apruebe si es el caso en California, ya un estado que hace frontera con México. Y California además, porque vieras todavía alguno más pequeño, quizá Nuevo México es mucho más conservador, pero California, ese sí sería un vuelco ya de hecho al paradigma. Bueno, déjenme rescatar lo que decías tú, Carlos. Decías la caída del trono de Brasil, decías Ciro, ellos siguen pensando que están ahí. Pero yo rescato un tema nada más, y eso es la pérdida de fuerza en el dinamismo de la economía brasileña, como también en la Argentina, por cierto. Y subrepticiamente, casi sin darse cuenta, México se empieza a volver un país al que los inversionistas empiezan a echarle un ojo. Y se vuelve portada de varias de las revistas internacionales importantes y en un sentido muy positivo que yo no recuerdo realmente desde hace probablemente 2 décadas. México se empieza a ver muy atractivo tal vez por la caída de Brasil y de otros países y en ese sentido yo quisiera hacer un corte para regresar a discutir lo que es la noticia principal o lo que fue la noticia principal de este 2012 en México. Solo dejo ahí como un poco, como digamos en el panorama, esta idea de que México se vuelve un lugar atractivo, hot, dirían. Hacemos un corte y regresamos. Ciro, la noticia nacional más importante, de mayor peso periodístico. Sin duda el regreso del PRI
al gobierno, con Enrique Peña Nieto al frente como líder único, indiscutible, pero yo le pondría un asterisco ahí también muy relevante a la protesta juvenil, la sacudida que trajo consigo y los cambios que ha generado.